Este es Gumball, recibiendo un bolazo en la cara de manera directa y contundente. Y estos son los Watterson, atraídos por una fuerza magnética. Lo que de verdad me pone a pensar, ¿cuánto deberían en total los Watterson en cuentas de hospital si de verdad pudieran lastimarse? Pues hoy vamos a sumarlo todo, desde algunas de las lesiones más baratas que cuestan solo un par de miles de dólares hasta algunas que podrían costar millones de dólares. Empezando con la vez que Gumball creyó que iba a una cita con Penny en el episodio que casualmente se llama La Cita. Pero cuando Gumball llega a casa de Penny, descubre que no es una cita, sino el funeral de la tarántula mascota de Penny, el señor Cuddles. Intenta apoyarla, pero termina entrando en pánico, molestando a la hermana de Penny y causando una mala impresión a su papá. Sin embargo, Gumball se redime al encontrar al señor Cuddles vivo, pero no sin recibir un par de cientos de mordidas en el proceso. Por esto, Gumball podría enfrentar una cuenta de unos $5,000. Cubriendo una visita a urgencias, medicamentos intravenosos y una posible estancia de una noche. Y para Nicole, que es la única de la familia que trabaja y le pagan con cacahuates, literalmente, ese tipo de costo ya aplastaría a los Watterson. Y apenas estamos empezando. Ahora pasemos a cuando la suerte no está del lado de Gumball. En El Aprendiz, Gumball intenta impresionar a Penny acompañando a su papá, Patrick, en su viaje de trabajo. Patrick no quiere saber nada de él, pero termina llamando a Gumball su aprendiz. Cuando Gumball se cuela para trabajar con él, lo molesta sin parar, desde revisar la seguridad del baño hasta alterar su ADN y muchas otras cosas absurdas. Pero cuando conocen al inversionista duende, Gumball convierte el trato en un partido de golf. Solo que Patrick no sabe jugar, así que hacen trampa usando todos los trucos, desde imanes hasta aspiradoras. Justo cuando están a punto de ganar, Gumball queda noqueado. Si sumas urgencias, la tomografía, la noche de hospital y los medicamentos, te enfrentas a una cuenta de unos $10,000. Y vaya, esa pelota de golf pudo haber sido un tiro a la cabeza sin mira. Más vale que los Watterson tengan seguro médico. Algo que quizá notes es que al lastimarse gravemente, casi siempre es Richard. Y sí, su estupidez definitivamente tiene que ver con eso. En La Autoridad, Richard intenta ver la tele, pero el control no funciona porque no tiene pilas. Las ve en la mesita de centro, y en lugar de simplemente caminar como lo haría cualquiera, empieza a lanzarlas a la tele, esperando atinarle al botón de encendido, y termina rompiendo la pantalla. Lo intenta todo, desde golpear la tele hasta hacer un hoyo en la pared, e incluso subirse al techo para llegar a la antena parabólica. Pero cuando lanza más pilas a la antena, una rebota, le pega en la cabeza y lo hace caerse del techo. Y para colmo, las tejas y la antena también le caen encima, dejándolo inconsciente. Y si sumas todas estas lesiones, pues sí. Richard se enfrenta a una cuenta de casi $15,000, todo porque a un control de tele le faltaban las pilas. Ahora, puede que Gumball haya sido el único de ellos en recibir un pelotazo de golf en el cráneo, pero en El Regalo, 3 de los 5 Watterson viven algo 10 veces más tonto. Richard y los niños están viendo la tele cuando reciben una invitación a una fiesta de cumpleaños de Masami, solo que no es la típica invitación con una carta. No, Masami es tan rica que hace que Larry aparezca en su puerta vestido como de la realeza, tocando una corneta y entregando la invitación con un destello cegador que literalmente les quema su nombre en las retinas. Estábamos ciegos a causa de la explosión. Solo cierren los ojos. ¡Ay, por Dios! ¡Está quemada en nuestra retina! 3,000 cada uno. Pero cuando intentan poner una excusa para no ir a la fiesta, Masami simplemente saca otra invitación, quemándoselas en las retinas otra vez como si nada. Mientras todo este caos sucede, pasamos a Richard y Nicole en el hospital. Y esta vez ni siquiera es por los chicos. Es por Anaís, que se contagió de gripe de rana por besar demasiado a una rana mientras esperaba que llegara su príncipe. Que su hija sigue besando sapos. Por eso tiene la gripe del sapo. Le recetaré una crema, una buena dosis de realidad y menos películas de princesas.
Si sumas quemaduras de retina, urgencias, tratamientos oculares, medicamentos y que Anais se contagiara de gripe de rana, te enfrentas a otros $19,000 en cuentas médicas, que pudo haberse evitado. Pero a veces los Watterson sacrifican su salud para salvar algo que les importa, como Elmore en La Molestia. Los Watterson son citados en el ayuntamiento, donde el alcalde les ofrece una casa nueva, ya que todos en Elmore quieren que se vayan del pueblo. Así que, para evitarlo, los Watterson intentan ser ciudadanos modelo y ayudar a la gente de Elmore para quedarse, y por supuesto en el proceso se lastiman. Desde ser mordidos por serpientes hasta convertirse en el blanco de los bravucones, los Watterson se vuelven el tema de conversación en Elmore, y luego se convierten en versiones humanas reales de sí mismos que muestran una teórica familia perfecta. Excepto por Darwin, que fue convertido en perro, pobrecito, pero luego se enteran de que el verdadero plan del alcalde siempre fue vender Elmore a inversionistas ricos, lo que afectaría a todos en Elmore, algo que no les parece del todo bien. Así que vuelven a ser los de antes, literalmente, y causan un caos total en Elmore para arruinar la venta y proteger su pueblo. Sé que suena confuso, pero ese era su plan. Liberan termitas en la casa de alguien, vierten sustancia radioactiva en otra y dibujan la escena de un crimen. Pero cuando Nicole le da a Richard un volante de auto, él lo lanza a una pila de llantas en llamas y se desmaya por el humo. Luego volvemos con Gumball, que convence a alguien de asaltar gente, pero termina golpeando a Gumball con el bate. Por sus esfuerzos, a los Watterson les lanzan tomates, lo que Richard considera más una recompensa que un castigo. Si sumas mordidas de serpiente, golpizas de bravucones, inhalar humo y ser golpeado con un bate, te enfrentas a unos $27,000 en cuentas de hospital. Todo eso solo para evitar que Elmore fuera vendido a compradores ricos. Pero ahora hablemos de una lesión de uno de los episodios más nuevos de Gumball en La Arruga. Y en este hay unas lesiones muy locas. Vemos la primera lesión cuando Richard activa una fuerza magnética en la máquina, haciendo que toda la familia Watterson sea succionada y luego explote. Y parece que los Watterson sufrieron lesiones bastante graves por esto. Además de Anais y Nicole, Gumball, Darwin y Richard parecen haber perdido una pelea con una licuadora. Pero supongo que si esto fue suficiente para romper la cámara, literalmente, probablemente causó un trauma cerebral por fuerza bruta, así que sumaré al menos $10,000 para los tres para arreglar eso y todas sus vendas. Pero ahí no acaba la cosa, porque poco después, Richard saca el trasero por la ventana del auto para alcanzar su bolsa de dulces, y lo golpea de lleno un tráiler, y como esto lo dejó con un yeso de cuerpo completo, esto al menos debe sumar un viaje en ambulancia, atención de trauma y estabilización en urgencia, tomografías y radiografías de cuerpo completo, cirugías si algún hueso requirió clavos o varillas, el yeso de cuerpo completo más atención ortopédica, analgésicos, monitoreo, collarín, muletas, consultas de seguimiento y preparación para terapia física. Y suponiendo que no hubo estancia de una noche en el hospital, diré que esto fue aproximadamente $27,000 por sí solo. Y si sumamos los $10,000 de antes, eso eleva las cuentas médicas de este episodio a unos $37,000, pero las cuentas de hospital realmente empiezan a subir en el episodio El Código, donde Gumball y Darwin intentan ver un video de gatos, pero el Wi-Fi no funciona y llegan a la conclusión de que el señor Robinson debió haberlo cambiado. Después de que Richard admite haber usado en secreto el Wi-Fi de los Robinson, no pueden contratar el suyo, ya que su crédito es tan malo que necesitan monedas solo para usar el refri. Así que Gumball y Darwin intentan encontrar formas de disfrutar la vida sin internet. Así que siguen el consejo de Anais de recrear la experiencia de internet en la vida real. Construyen un servicio de streaming falso de cartón e incluso montan un sistema de correo electrónico donde Darwin recibe un video de Richard cayéndose de una silla de jardín. Siguen así, insultándose en el Scrabble como si fuera un juego en línea, troleando a Larry con reseñas de productos falsas, y cuando los echan, Gumball cree que puede reiniciar su router golpeándose en la cabeza con un trozo de madera. Pero si crees que este episodio ya terminó con personajes lastimándose, estás muy equivocado, ya que hay otras dos ocasiones distintas en las que Gumball termina en urgencias. Mientras siguen actuando como si la vida real fuera internet, a Gumball
Gumball se le cae el trasero, literalmente, que es su versión de partirse el trasero de la risa, y aunque él cree que fue solo una broma, podría enfrentarse a más de $50,000 para que se lo vuelvan a pegar. Pero probablemente tendrá que volver porque después de esto, deciden colarse en casa del señor Robinson para conseguir la contraseña, con Anais dándoles instrucciones en una caja que aplasta a Gumball. ¿Qué es un Boxtrot? Y si sumas las visitas a urgencias, las lesiones en la cabeza, los huesos rotos, los analgésicos y la cirugía de trasero, oíste bien, te enfrentas a más de $68,000 en cuentas médicas. Pero ahora hablemos de la vez que Anais fue la única que terminó en el hospital. Aunque no fue exactamente lo que parecía en el episodio El Cerebro. Anais está en el hospital por hacer demasiados facepalms. Tiene la marca de una mano en el cráneo por la estupidez familiar. El doctor advierte que si se vuelve a palmear, su cerebro podría encogerse, así que los Watterson deben pasar una semana sin tonterías. Más fácil decirlo que hacerlo. Desde pedir comida en una caseta de cobro hasta blanquear toda la casa, lidiar con un cajero de supermercado supervisado por un niño y un feto parlante que es el director. Evitar momentos tontos para los Watterson es imposible. Anais se dio tantas palmadas en la cara que entró en coma cuando Gumball gritó. 9 días enteros. Cuando le preguntó al doctor qué le pasaba, él le enumera síntomas: dolores de cabeza, estrés, darse palmadas sin parar y estar rodeada de gritos, lo que tiene un costo para la familia. Y, por desgracia, no hay cura. Aunque resulta que fue un sueño, creo que tiene sentido incluirlo, ya que sí me imagino que podría pasar algún día si Anais se la pasa golpeándose la cabeza por la constante estupidez que la rodea, sumando urgencias, escáneres cerebrales, ambulancia, medicamentos, UCI y hospitalización. Hablamos de 85,000 o más en facturas médicas. Palmear puede sonar tonto, pero las lesiones cerebrales no son baratas. Estudios y tratamientos se acumulan rápido, haciéndolo más caro de lo esperado. Pasemos a cifras más altas, pues la siguiente lesión duplica esto en los tontos. Anais ve lo mucho que Gumball, Darwin y Richard se divierten siendo tontos y quiere ser tonta solo por un día. Así que Gumball y Darwin le muestran un montón de cosas y juegos tontos como señor presidente, hablar tonto y hacer sándwiches de la manera incorrecta. Pero Anais no lo entiende hasta que se da cuenta de que para ser tonto no tienes que pensar en absoluto, e instantáneamente se lleva bien con Darwin y Richard, quizá demasiado bien, porque en cuanto se vuelve muy buena siendo tonta, Gumball empieza a sentirse excluido. Como Anais y Darwin pasan más tiempo con Richard, Gumball organiza una carrera de tontos donde tienes que correr lo más lejos que puedas con los ojos vendados, y quien corra más lejos se convierte en el más tonto. Aquí tenemos a otros personajes compitiendo, como Banana Joe, Tobias e incluso adultos como Rocky. Sin embargo, el concurso termina muy rápido cuando todos en la carrera se lastiman, desde convertirse en un banana split hasta ser devorados vivos por patos. O si te llamas Richard, que Larry te proponga matrimonio por accidente. Con pocos concursantes restantes, todo se reduce a Gumball y Anais. Gumball ha estado enojado con ella, así que lo hablan, y Anais admite que solo quería ser tonta por un día, lo que hace que Gumball se sienta mejor. Se reconcilian, comparten un momento, y luego Marvin los atropella inmediatamente en cuanto pisan la calle. Y si sumas todos los huesos rotos, moretones, traslados en ambulancia y atención de emergencia de otros accidentes de motoneta, la factura médica podría acercarse a los $192,000. Eso es unos $96,000 cada uno para Gumball y Anais. Pero si crees que los celos de Gumball terminan aquí, estás equivocado. En la contraseña, Gumball, Darwin y Anais pelean por la computadora, solo para darse cuenta de que está bloqueada con una contraseña. Intentan adivinarla y se estampan la cara contra el teclado. Después de un claro daño cerebral, descubren que la contraseña es Anais.
revelando que es la hija favorita de Nicole y Richard, lo que obviamente no les gusta. Así que para ganarse a Richard, empiezan a prepararle el desayuno, y esto resulta en que le meten a la fuerza un sándwich enorme en la boca, y él inmediatamente empieza a ahogarse con él. Gumball intenta la maniobra de Heimlich para que Richard deje de ahogarse, pero sus brazos son cortos para rodear el enorme estómago de Richard. Él y Darwin entran en pánico y saltan sobre él, tratando de forzar la salida del sándwich. Y funciona. Richard termina vomitando todo en el techo. Después, intentan darle un baño relajante, pero Richard pisa un jabón, agarra la cortina y tira una vela, prendiéndose fuego. Se lanza a la tina para apagarlo, solo para escaldarse con agua caliente. Intenta huir, pero Gumball y Darwin no están solos. Ponen un perro de ataque basado en la ternura en su coche, con la intención de rescatarlo. En lugar de eso, Richard es atacado, entra en pánico y termina corriendo a la calle, donde es atropellado por un coche. Cuando Richard ya está harto, Gumball y Darwin dicen que Nicole es su madre favorita. Esto escala cuando Nicole y Richard compiten por el afecto de los niños, y la persona detrás de todo fue Anais, quien cambió la contraseña. Así, por un susto de ahogamiento que casi requirió Heimlich, quemaduras de segundo grado por incendio en el baño y un perro de ataque que termina con Richard atropellado, la factura hospitalaria puede ser de unos $260,000. Y si agregas visitas, atención ambulatoria o terapia por trauma, puedes sumar más de $300,000. Pero eso todavía te deja muy lejos de la marca del $1,000,000. Pero nos acercamos en este siguiente episodio, el vacío legal. Comienza con Gumball quedándose después de clase para quejarse con la señorita Simian sobre la tarea, pero a ella no le importa en lo más mínimo, así que le dice que lo ponga en un buzón de sugerencias que tritura su petición, lo que hace que Gumball le diga a Darwin que desearía saltarse la infancia. Bobbert escucha esto, y al estilo de Bobbert, se lo toma literalmente. Luego le explota la cabeza a Gumball. Si Gumball no pudiera regenerar su cabeza, esta sería una factura costosa, incluso si sobreviviera. Pero se da cuenta de que Bobbert es una amenaza, y él y Darwin intentan reprogramarlo en su habitación, dándole instrucciones para que deje de hacer daño. Pero Bobbert sigue encontrando vacíos legales que resultan en que Gumball se lesione repetidamente. Usando radiación para herir a Gumball sin tocarlo, también lo envía al año pasado en El Spoiler. En un momento, Darwin se ahoga con un bocadillo. Gumball intenta ayudar, pero Bobbert interviene, afirmando que su método podría dañar la columna de Darwin. En su lugar, Bobbert infla a Darwin como un globo y Gumball simplemente lo revienta. Y si sumas todo lo que acabo de mencionar, eso podría costar alrededor de $640,000. Todo porque Gumball y Darwin no tenían ganas de hacer su tarea. Para ponerlo en perspectiva, solo alrededor del 10% de los estadounidenses ganarán $640,000 o más en toda su vida. Pero ahora, para el episodio final, tenemos una factura astronómica. Y es en Los Imitadores donde las cosas se ponen más interesantes. Técnicamente, los Watterson no pagarán. El episodio comienza con los Watterson de compras, donde Gumball y Darwin se encuentran con sus dobles, Chi-Chi y Ribbit, que copian sus movimientos. Cuando se lo cuentan a los demás, su familia le resta importancia como inofensivo, pero cuando ven a la familia imitadora burlándose de ellos conduciendo un coche idéntico, se dan cuenta de que algo extraño pasa e intentan llegar al fondo. Gumball descubre que los dobles son estrellas de televisión en China que han copiado las aventuras de la familia y se han beneficiado de ellas, mientras los Watterson luchan por ganar un centavo. Mientras discuten cómo recuperarse de sus problemas financieros, Richard inclina accidentalmente el sofá y aparece en línea un video de los imitadores haciendo lo mismo. Finalmente se enfrentan a estos dobles, diciéndoles que sean ellos mismos. Si estos impostores quieren seguir sus movimientos, tendrán que empezar a hacer cosas que ninguna persona normal seguiría. Para eliminar a los imitadores, intentan cosas peligrosas: explotar su casa, malabares con motosierras, e incluso Richard recibe un trasplante de riñón.
Pero nada de eso funciona y los imitadores siguen igualando cada uno de sus movimientos. Así que los Watterson salen y hacen la acrobacia más loca hasta el momento. Secuestran un camión de gasolina, prenden fuego a la carretera detrás de ellos y empiezan a ir directo hacia un puente sin terminar. Sin embargo, nos estamos desviando un poco y la trama de este episodio no importa demasiado, porque lo que realmente cuenta para estas facturas médicas aquí son los costos del trasplante de riñón, que pueden alcanzar fácilmente los $500,000 si se tiene en cuenta la cirugía, la estancia en el hospital y el primer año de medicamentos y cuidados. Pero quizá estés pensando, ¿por qué no es $1 millón? Bueno, sí, un trasplante de riñón no es $1 millón, pero lo que hace interesante este episodio es que la persona que recibió el riñón fue el doble de Richard. Como Richard y el doble son la misma persona, los Watterson técnicamente pagarían por 2 Richards, duplicando su factura médica, costándoles más de $1 millón. Eso es suficiente dinero para comprar más de 200,000 hamburguesas con queso, que Richard se comería sin pensarlo 2 veces. Pero ni siquiera he terminado. Si contamos al doble de Richard que recibió el riñón, tendría que tomar medicamentos antirrechazo, un fármaco que los pacientes necesitan todos los días por el resto de sus vidas. Si los toma durante, digamos, 50 años, solo esos medicamentos podrían costar entre $500,000 y $700,000. Y si Richard y su doble pagan su mitad de $500,000, considerando que los medicamentos antirrechazo cuestan $700,000 combinados, la factura del hospital podría ascender a un total de $1.7 millones. Si combinamos el costo de todas las facturas de los episodios de los que hablamos de una factura de $3,474,500. Si los Watterson tuvieran que pagar estas facturas, estarían ahogados en deudas, pagando más de $3 millones, una cantidad que solo el 1% de las familias estadounidenses verá en su vida.